Teniendo en cuenta esos tipos de riesgos que fueron materializados, que hablábamos riesgo de conducta, que tiene un porcentaje importante y demás, ¿cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan las organizaciones colombianas y qué acciones pueden implementar las empresas para prevenirlos y monitorearlos? Digamos que ahí en la encuesta vimos algunos, pero digamos desde tu punto de vista, con la experiencia que has tenido anteriormente en un sector totalmente distinto, hoy que estás en otro, entonces de pronto tu punto de vista nos ayuda un montón. Bueno, yo quisiera contarles un poquito, en ello también hacemos una encuesta global también como la hace Price y seguramente muchas otras compañías lo hacen. Hacemos una encuesta también cada 2 años en donde tratamos de identificar cuáles son precisamente los riesgos principales, los top 10 riesgos de las industrias y en general a nivel global también. Yo quiero traerles un poquito a colación eso que identificamos en esta encuesta. La encuesta que tenemos es del año 2021 porque pues 2021 no ha acabado claramente, entonces vamos a traer los datos del 2021 y vemos una información también interesante. En los primeros riesgos voy a contarles un poquito cuáles son esos 10 primeros riesgos que identificamos. Esta encuesta la responden cerca de 2.300 personas. En Colombia la respondieron 130 compañías, digamos que es un número relevante también para poder tener un muestreo interesante. El riesgo número 1 que se identifica es el riesgo de interrupción del negocio. Digamos que eso es lo primero que identificamos con las personas que respondieron también a nuestra encuesta. El riesgo número 2 es la lenta recuperación de la economía. Pues después de lo de la pandemia ha sido un tema complicado también y la gente identifica que es un riesgo relevante. El tercero sigue siendo la pandemia o las crisis de salud, que también es un riesgo que dijéramos que mientras no logramos salir y todo el tiempo estamos diciendo y escuchamos en las noticias, vamos a tener otra pandemia, tenemos un virus nuevo, una cepa nueva, no sé qué, el tema de la pandemia va a seguir siendo interesante. Tenemos otro tema que también empezó a cobrar mucha relevancia hoy en día y a raíz de todo lo que sucedió en China y con las fallas en la cadena de suministro y es ese riesgo de la escasez de los materiales, ¿no? En Colombia lo hemos vivido, muchas compañías lo han vivido también en carne propia y es un riesgo que vamos a tener hasta que no logremos solucionar de manera global todo el tema de la falla que existe en la cadena de suministro como tal. Aquí hay un tema importante que es el riesgo político. Generalmente este tema siempre también lo tenemos como en mente, pero ha cobrado mucha relevancia en Colombia y lo tenemos como el top 5 de los riesgos en Colombia. Tenemos otro riesgo que es el riesgo de liquidez o el riesgo de, digamos, como restricciones en el flujo de caja. En el número 7, que digamos que a mí me parece importante que lo tengamos en cuenta, tiene mucha relación con el tema que estamos hablando ahorita, es el riesgo de ciberataques. Nosotros hace 5 o 10 años no veíamos este riesgo en el mapa, o sea, es un tema que realmente hoy en día y después de la pandemia, porque todo el tema está como, todas las organizaciones están interconectadas a través de la red y demás, este tema sí que está cobrando relevancia hoy en día. Lo vemos así en Colombia, pero cuando traslapamos, digamos, como estos resultados a nivel global, el riesgo de ciberataque es el número 1. Entonces, digamos que esta es la información que tenemos para Colombia, pero podemos también tener en cuenta que a nivel global el tema de ciberataques sigue siendo lo más importante hoy en día, ¿no? Entonces, ese es el número 7 acá en Colombia. Encontramos también otro riesgo que es el de aceleración de las tasas de cambio de los factores de mercado, que es un riesgo que dijéramos que es relativamente nuevo que ingresa en el mapa de riesgos de Colombia. El tema de los cambios regulatorios, que es un tema también un riesgo que siempre ha estado, ¿no? Pues en el mapa de riesgos de cualquier compañía y en un país como Colombia también lo estará mucho tiempo. Y por último, en el top 10, como por ponerlo así de alguna forma, tenemos el riesgo reputacional, ¿no? O el daño a la imagen. Entonces, eso es lo que quería como traerles específicamente para contarles lo que nuestra encuesta también mostró en su momento. Pero respecto a la pregunta que me estabas haciendo de cómo lo podemos implementar, también quería mostrarles unos datos interesantes que encontramos en esa misma encuesta y es que también preguntamos como de esos riesgos que tienen identificado estas personas que respondieron la encuesta, qué porcentaje de ellos tienen realmente identificados planes de mitigación o planes de tratamiento para la mitigación de ese riesgo. Aquí es donde cobra relevancia lo que responde la gente, porque uno dice, bueno, es muy chévere tener identificados los riesgos y valorados, pero en realidad si no tenemos planes de tratamiento y no los implementamos, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, lo que muestra nuestra encuesta es que, por ejemplo, para unos riesgos, para el riesgo político que les decía que es un riesgo también interesante de medir en este momento, solamente el 22% de las personas que respondieron tienen implementados planes de acciones para la mitigación de ese riesgo. Entonces uno dice, bueno, el 22% pues no es nada, es muy poquito, es muy bajito. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el riesgo de lenta recuperación económica. Solamente encontramos que el 38% de las personas que respondieron, de las 130 empresas en Colombia que respondieron a la encuesta, tienen implementados planes de mitigación para eso. Entonces también es un número como que llama la atención porque, pues lo que les decía ahorita, o sea, no nos sirve de nada que tengamos identificados claramente los riesgos y valorados. Las
empresas son sumamente juiciosas en hacer sus mapas de riesgos haciendo eso, pero no hacemos nada si no tenemos los planes de mitigación y si no los implementamos, ¿no? Que esto es como lo más importante. Entonces, en aras de responder tu pregunta, yo creo que para las medidas para poder dar respuesta a estos riesgos, pues básicamente ustedes que trabajan tanto tiempo en riesgos lo saben, y es que nosotros tenemos generalmente pues 4 formas para tratar un riesgo, ¿no? Todos conocemos el tema pues del tratamiento del riesgo, de la transferencia a través de una póliza de seguros, el tema de retenerlo o asumirlo y el tema de eliminarlo. Nosotros decimos solamente que eliminamos un riesgo cuando la actividad no se hace, pero pues esas dos, digamos, esa última opción de eliminar el riesgo, pues básicamente no la vamos a tener en cuenta porque nosotros vamos a tener que, las compañías tienen que seguir haciendo las actividades que hacen y no van a dejar de hacer lo que están haciendo. Entonces, yo pienso que la respuesta principal para eso es que podamos seguir mitigando los riesgos y transfiriéndolos, ¿no? Esas son, digamos, como las 2 opciones principales para poder hacer un tratamiento adecuado de estos riesgos, pero tenemos que tener en cuenta, y también quiero traerles una cosa que identificamos del análisis de esta encuesta, y es cuando nosotros decimos tenemos la opción de mitigarlos, es decir, a través de acciones que puedan hacer las compañías al interior para poder mitigar esos riesgos, está perfecto, pero también los podemos transferir, pero tenemos que tener en cuenta que la opción de la transferencia es muy reducida, ¿sí? Es muy reducida porque en esta encuesta lo que nosotros identificamos es que solamente entre el 20 y el 30% de este top 10 de riesgos que están identificados, solamente entre el 20 y el 30 son totalmente asegurables, es decir, se pueden transferir y mitigar a través de una póliza de seguros. El restante 70 y 80% no, son o parcialmente asegurables o no son asegurables. Entonces aquí es donde la gestión de riesgos cobra una relevancia importante y donde esa mitigación de riesgos de verdad tiene que ser un tema fundamental para poder mitigar todos estos riesgos que estamos identificando.